digamos que cuando nosotros tenemos una operación, una planta, un proceso productivo, tenemos que entenderlo, ¿cierto? Tenemos que analizarlo para poder tomar acciones que nos permitan optimizarlo, analizarlo, costearlo. Y la manera más práctica que podemos hacerlo es hacerlo a través de diagramas, de temas gráficos. ¿Esto por qué? Porque pues yo creo que para la mayoría, más que aprendernos un tema teórico, si lo vemos de manera gráfica, es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces los diagramas de operaciones lo que nos ayudan es a entender gráficamente cómo se realizan los procesos en diferentes actividades y en desde diferentes visiones, ¿listo? ¿Qué es lo que cuando nosotros trabajamos y miramos diagramas de operaciones, qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo, tengo que tener claro cuál es el diseño o la pieza o el producto que voy a construir, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer un efero, pues tengo que tener en cuenta todas esas piezas que me van a conformar esa pieza. Los materiales, porque no es lo mismo que yo mueva algunos materiales líquidos o gaseosos, o los pesos de los materiales pueden diferir de uno a otro. ¿Listo? El propósito de la operación, porque yo tengo que tener claro cuál es el alcance, cuál es mi rol y para qué quiero hacer algo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos claro que nuestro propósito académico es adquirir nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos personal y profesionalmente. Entonces, las operaciones, las actividades, siempre también tienen a su vez, em, una razón de ser, ¿sí? Luego tenemos el proceso de fabricación. ¿Por qué el proceso? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que un proceso es una serie de actividades mutuamente relacionadas? Porque el proceso puede variar, así sea el mismo producto. Yo les voy a colocar un ejemplo muy caserito, pero es para que los conocimientos nos queden claros a todos. Es como cuando tú vas a cocinar un arroz. Cada persona puede tener una receta diferente para lograr esa fabricación, para hacer esa construcción o ese plato. Lo mismo nos pasa en los procesos. Yo tengo una empresa que me maquila y que me hace camisetas y puede que su proceso de confección sea diferente entre la fábrica A y la fábrica B. Especificaciones y tolerancias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una blusa, voy a poner una camisa donde la voy a maquilar a una camisa que de pronto la estoy haciendo y es mi propia empresa. De pronto la tolerancia a que se me vaya un hilito o que el margen de error sea mínimo va a ser más ácido cuando soy yo el que estoy gestionando mi propia compañía. Las herramientas, porque yo puedo, por ejemplo, para el mismo caso de la maquila de las camisetas, yo puedo tener troqueladoras para hacer el corte y en otra lo puedo hacer manual, ¿sí? Lo puedo tener en diferentes herramientas. Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son todas esas condiciones ambientales que están alrededor de esa operación, de esa empresa, de esa planta donde voy a trabajar. Y distribución de planta, que lo vimos en la clase pasada, es cómo debo o cómo puedo optimizar los espacios en mi empresa, en mi planta, para lograr tener un buen resultado. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, dudas, inquietudes, preguntas de por qué, de los enfoques en los que podemos aplicarlos. ¿No? Porfa, sin pena. No, señora. Bueno. No, profe, todo claro. Listo. Entonces, vamos a entrar a ver varios tipos de diagramas. Entonces, cada uno de los diagramas nos permite algo. Entonces, el primer diagrama de precedencia
¿qué es una precedencia? Es que algo me tiene que ocurrir para que pueda pasar otra cosa. Entonces, aquí colocábamos un ejemplo de una persona que se va a trabajar a la oficina. Lo primero para que él debe hacer, la primera actividad que él debe hacer es levantarse, ¿sí? ¿Qué es una precedencia? Es qué debo hacer yo para poder ejecutar otra acción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces estamos diciendo, ¿qué es precedencia? Yo debo tener un proceso cronológico para hacer una tarea antes de hacer otra. Es decir, voy a poner el ejemplo de una mujer. Entonces, la niña nació, la niña creció, la niña se casó, la niña tuvo un bebé, pues ella no puede de pronto tener un hijo sin haberse casado o no pudo ejecutar una actividad antes de hacer la otra. ¿Sí? Ese orden cronológico es como las etapas de la vida, asociémoslo acá al diagrama de precedencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debo tener presente que una tarea empiece la otra. Hay algo que debe pasar para que yo pueda ejecutar una tarea. Cuando nosotros hablamos del diagrama de precedencia, yo puedo tener diferentes caminos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener diferentes caminos. Esto es clave, niños. Tengámoslo presente acá. Puede ser una de nuestras preguntas de nueva evaluación. Y es, cuando tengamos un diagrama de precedencia, nosotros vamos a poder tener 4 tipos de precedencias, ¿sí? Una primera es final-inicio, es decir, yo debo terminar una tarea para que empiece otra, ¿sí? Yo tengo que ejecutar una tarea de manera completa para que pueda dar inicio a otra tarea. ¿Listo? Final. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me interesa que la actividad A haya empezado el lunes y la actividad B haya empezado el miércoles. A mí lo que me interesa es que la actividad A y B finalice el mismo día, el domingo. ¿Sí? Entonces, acá lo relevante es que para poder empezar o validar las relaciones, yo puedo tener final-inicio, final-final, inicio-inicio. Inicio-inicio es cuando nosotros, dentro de esos diagramas, tenemos que ejecutar al tiempo, dar el punto de partida, la misma, una actividad, ¿sí? Entonces, ambas tienen que empezar al mismo tiempo. Y la última es que es inicio-final. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo finalizar mi tarea hasta que la anterior haya iniciado. ¿Sí? Entonces vamos a ver si nos quedó claro estos conceptos. Piénsenlos en actividades del día a día. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién se anima a colocarnos un ejemplo de 2 actividades que una de precedencia final, inicio, que tiene que empezar, finaliza una para empezar la otra? A ver, ¿qué se les ocurre, chicos? No sean tímidos, por favor. Profe, en el caso mío, yo trabajo en una empresa que manufactura calzado. Entonces, digamos, allá hay un proceso que es el proceso de troquelado de piezas. Ajá. Entonces, yo no puedo iniciar la guarnecida, que es coser las piecitas que troquela el guarnecedor, hasta que corte todo el conjunto de piezas de que compone el zapato. Si él no corta todo, el guarnecedor no puede iniciar. Exactamente. Yo no puedo empezar a coser algo que no he cortado. Listo, eso es final, inicio. Tengo que primero cortar para luego
iniciar la siguiente actividad. Muchas gracias. A ver, ¿qué otra persona nos ayuda con una actividad final? A ver, chicos, ¿qué se les ocurre? Que yo tengo que finalizar 2 cosas para poder. Puede ser un ejemplo casual del día a día de la casa, bueno, lo que se les ocurre. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, Juan, ¿qué se te ocurre? Profe, pues Ay, yo a ver, pienso que hagamos algo así de la casa. Yo no puedo hacer sí, el sí, almuerzo no sin hacer el importa. desayuno. Primero hago Miren, el desayuno para pasar al almuerzo. ¿sí? O En caso pues de simplemente tú alimentación. no, está bien, miren, muchachos. O No, sea, profe, aquí, yo opino, complementando lo del compañero Juan Pablo, respecto a lo de la casa, a mí me parece más como yo termino el almuerzo y también el jugo, o si hago el principio, hago la proteína, porque no voy a servir primero el principio y a las 2 horas la proteína. Algo así, ¿no? ¿está bien? Miren, acá lo importante, más que sea el súper ejemplo, y no porque no lo podamos tener, es que busquemos asociarlo con algo que nos acordemos, porque es que es la única manera que podamos recordar los conceptos. Entonces, el ejemplo que los dos colocaron es válido, o sea, yo tengo que haber finalizado el desayuno para empezar el almuerzo, sí. O lo que dices, o que dice la compañera, pues, si yo voy a servir mi plato de almuerzo, pues yo tengo que servir la proteína y la guarnición, ¿sí? Porque no, como decía, no, 1 hora después, no, ambas tengo que esperar que hayan finalizado, independiente que la guarnición se demore 5 minutos y la proteína se demore 1 hora. No importa. Lo importante es que las dos finalizaron al tiempo para yo poder cumplir con mi proceso. Listo, perfecto, chicos. A ver, ¿quién se le ocurre inicio? ¿Qué ejemplo se les ocurre de inicio? Siguiendo con el mismo ejemplo de la cocina, digamos, para poder hacer el arroz, yo tengo que tener el agua, el arroz y la sal, pues, porque si las tres no puedo iniciar. Tú no puedes poner a cocinar el arroz sin haber organizado, tener todos los implementos listos. Eso es el Tienes que inicio. necesitas que las 2 tareas inicien al tiempo. O sea, yo tengo que tener organizado todo para poder cocinar. ¿Válido? Es Profe, como, discúlpame, es como en el ejemplo que colocaba el compañero de troquelar, pues yo tengo que tener el material listo y el troquel prendido para que pueda cortar, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Listo, señora. en el tema de la parte en la que yo trabajo, que es la seguridad social, o sea, vendría siendo como si yo hago la afiliación a la ARL, también la tengo que hacer a la EPS y a la caja de compensación, porque si no, pues queda mal, ¿no? Algo así. Pues no tanto, porque es que al final tú, cuando tú vas a hacer una afiliación de seguridad social, pues tú debes cumplir, tú necesitas que las 3 afiliaciones estén hechas, finalizadas, ¿sí? Ok, ¿Cierto? Tienes que tenerlas porque tú tienes que verificar que cada una de ellas esté, independiente que la afiliación a la EPS se demore 10 días. No sé, estoy colocando ejemplos de tiempos. La ARL se demora 2 y el fondo de pensiones se demora 3. O sea, al final tú necesitas que los 3 terminen al tiempo. Tú necesitas es asegurar que todos estén. Entonces, pongámoslo un ejemplo con lo que tú dices. A ver, de inicio a inicio en un tema de seguridad. Tú necesitas, por ejemplo, tú empiezas a hacer la afiliación, pero tú al tiempo estás haciendo la validación en el sistema para saber que esa persona esté afiliada o no esté afiliada. ya, ok, ya ¿Sí? entendí. Tú haces actividades en paralelo y las puedes iniciar al tiempo. Cuando tú vas a hacer la afiliación, así tú lo primero que haces es validar los datos de esa persona, pues para saber si sí está o no afiliada y no perder el tiempo. ¿Sí? Sí.
Listo. Y la última es y final, inicio o final. Es que a mí lo que me interesa es que yo no puedo terminar una tarea sin que haya comenzado otra. Entonces, yo no puedo graduarme sin haber empezado mi proceso académico, o yo no puedo graduarme sin haber terminado mi trabajo de grado, ¿sí? Sin haberlo empezado, pues no hay cómo hacerlo. ¿Listo? Hasta ahí vamos, chicos. Entonces, ¿para qué nos sirven estos tipos de relaciones lógicas? Es para determinar la ruta crítica. La ruta crítica, ¿qué quiere decir? Es el caminito que me va a determinar el tiempo final que voy a tener en mi actividad. ¿Sí? Es el de mayor duración en el proceso. ¿Y esto cómo se lee o cómo funciona? Entonces, nosotros vamos a tener que cuando estemos haciendo estos tipos de diagramas, nosotros ya aprendimos que son las actividades, ¿cierto? Y que las actividades tienen entradas y tenían salidas. Entonces, cuando yo sé que tengo una entrada y una salida, pues ahí estoy viendo cómo va su dependencia. Entonces, acá, ¿qué estoy diciendo en este diagrama? Que la actividad A inicia el proceso y la actividad A y la actividad B empiezan en paralelo. Pero para que yo pueda desarrollar la actividad C, tengo que haber terminado la actividad A. Es decir, para poder servir el almuerzo, tengo que haber hecho el almuerzo. Pero entonces también acá me dice que tengo que para hacer la actividad D, tengo que haber finalizado la actividad C y la actividad B. ¿Sí? Estos diagramas, y acá que me dice, bueno, la C y la D, miren, la C y la D se vuelve mi actividad D. Y mi actividad E, pues quien me la ejecuta o quien me da inicio es cuando termino la D. Es decir, voy a hacer el jugo después de que haga el seco, con el ejemplo que estaban colocando. Y voy a hacer el postre tan pronto termine el principio o el seco. Entonces, miren que el diagrama de precedencia lo que me hace es un mapa de qué actividades debo ir haciendo para obtener o para generar el resultado. ¿Sí? ¿Cómo se leen casi siempre estos diagramas? A través de este tipo de ejercicios donde yo tengo las actividades, por ejemplo, en el caso de nuestro compañero que trabaja en una fábrica de zapatos, él nos puedes contar ahí más un poquito de las actividades que haces. Entonces, por ejemplo, está el troquelado, luego está el tema de la costura. No sé si ahí tú nos ayudes un poquito con el ejemplo. Ya los procesos son, pues, inicialmente es el troquelado, se entrega la pieza al troquelador, viene el proceso de guarnición, que es la costura, luego viene un proceso de puesta de villas o herrajes, si el calzado lo tiene, seguido viene un proceso de poner plantillar, si se quiere decir así, luego pegar la terminación y empaque. Listo. Por Entonces, todos los procesos, porque si no se nos vamos a enredar y de pronto no todo el mundo entiende. Sí, no, ahí nos toca muy bien, así estuvo perfecto. Entonces, si ven que para poder hacer, pensemos que nuestra actividad troquelado, para poder hacer el troquelado, debe haberme llegado el material. Entonces, listo, lo tengo ahí. Pero para hacer la guarnición, debo tener una precedencia que sea el troquelado. Y después de que yo haga esa actividad, paso a hacer los herrajes, ¿sí? A colocar los herrajes. Y luego de que lo hago, entonces ven que cada paso va siguiendo. Entonces, estos son los diagramas de precedencias. Es cómo voy paso a paso desarrollando el flujo o el proceso que voy a gestionar. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, inquietudes? Chicos, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Esta era una de las preguntas de nuestro examen. ¿Cuál es la aplicación del diagrama de precedencia? Entonces, nos sirve para identificar restricciones. Restricciones, yo tengo que primero poner el arroz antes de echarle el agua.
puede ser una restricción. Yo tengo que, para que el carro ande, tengo que prenderlo. Entonces, miren que cuál es la mayor aplicación del diagrama de precedencia. Es la restricción de la precedencia. ¿Y eso qué quiere decir? Es qué actividades debo ejecutar antes de para poder darle paso. O sea, es cómo llego a correr, pero después de aprender a caminar y después de gatear. Entonces, ¿cuál es la relación? Precedencias con restricciones de precedencia. Hasta ahí, dudas, inquietudes, chicos. Está bien, profe. Claro, niñas, niños. Sí, señora. Sí, Listo. profe. Bueno, entonces, profe. esto es, listo. Entonces, miren, esta era una de las respuestas de la evaluación. Luego tenemos nuestro diagrama de flujo o recorrido. Entonces, ¿qué era lo que estábamos diciendo? Que este es un mapa, o sea, en el diagrama anterior tenemos las tareas. Aquí lo que estamos haciendo en el diagrama de flujo o recorrido es un mapa mental, lo trasladamos a este diagrama, donde me dice cuáles son las trayectorias que debo tener para conocer el proceso. Entonces, el ejemplo de este diagrama de flujo o recorrido es como cuando tenemos el Waze o cuando usamos el Google Maps, donde queremos llegar a un punto, ¿cierto? Para llegar a ese punto, el Waze o estas aplicaciones nos va diciendo cuál es el camino que vamos tomando y lo vamos siguiendo. Aquí va a pasar de la misma manera, vamos a seguir un recorrido, vamos a hacer un camino, pero en ese camino lo que vamos a incluir es la ubicación espacial de cómo está mi planta, que fue lo que vimos hace la clase pasada, los tipos de distribución, de cómo yo puedo organizar la planta, y los iconos que utilizamos para saber qué tipo de actividad estoy haciendo en ese recorrido. Es como si a nuestro Waze le dijéramos, es cuando Waze está detenido, le pongo el icono y determino cuántos. Cuando estoy caminando, va caminando. Cuando tengo que hacer alguna actividad, lo voy haciendo. Cuando voy a parquear, es nuestro almacenamiento. Entonces, este es un diagrama que nos permite ver el recorrido de todo el proceso del proyecto. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Porfa, pregunten. Si no entienden algo, no importa, acá estamos todos para aprender. ¿Listo? Y ¿esto para qué nos sirve? O sea, esto nos sirve para, este diagrama nos permite integrar 3 cosas que hemos visto. ¿Cómo hacemos, cómo identificamos las actividades, los recorridos? ¿Cómo va eso vinculado con las actividades, esperas, verificaciones que tengo que hacer? Y también cómo lo integro a mi proceso de distribución de planta, que hace 8 días decíamos, venga, ¿cómo nos distribuimos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo puedo acomodar la planta? Entonces, esto nos va a ayudar para ver todos esos movimientos que vamos ejecutando. Miren que este diagrama, cada vez vamos a ir colocándole más cositas. Acá cuando nosotros vemos este diagrama, ¿qué tenemos identificado? ¿Qué variables tenemos identificadas en este tipo de diagrama, niños? Muchachos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué variables, cuando yo estoy haciendo un diagrama de flujo recorrido, qué mido ahí? Pues donde tenemos que hacer como un pare y luego como un avance y luego otra vez tenemos que hacer un stop por algo. Juan se tuvo que ir, creo que ya se fue. Sí, sí, señora. ¿Y ese stop o ese a qué corresponde? ¿Qué es ese stop? ¿Algún tipo de proceso que se tiene que hacer ahí en ese momento? Exacto, pero cuando tú dices, yo voy caminando, ¿qué variable estoy midiendo ahí? Desplazamiento, ¿cierto? Sí, ¿A señora. qué puedo estar midiendo?
cuánto tiempo y cuánto espacio, cuánto me demoro entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, no, miren, en este caso que estábamos colocando como un ejemplo de unos procesos de alimentos, ¿cuánto se demora de los refrigeradores a los enlatados y luego a los granos? Entonces voy midiendo los desplazamientos. ¿Y eso para qué nos sirve este diagrama de flujo recorrido? Nos sirve, esta también es la respuesta que teníamos en la evaluación, y es que nos permite identificar las mejoras de la distribución. Porque si se acuerdan, acá hablábamos de cuál es el camino, de cómo organizarnos, de que si me devuelvo, de que cuántas esperas tengo. Entonces, este diagrama lo que nos permite es poder generar esas mejoras, identificar esas mejoras. Listo. Hasta ahí vamos con el segundo. ¿Con ese otro tenemos alguna duda? ¿No? Listo. No. Vale, perfecto. Entonces vamos con el tercero, que es nuestro diagrama de proceso de ensamble. Aquí, ¿qué es ensamblar? Escoger partes. Por ejemplo, el compañero que nos estaba enseñando cuáles son los procesos que se hacen para fabricar un zapato. Entonces yo voy a ensamblar ese zapato y él nos mencionó 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades para hacer el ensamble, que era el troquelado, la guarnición, los herrajes, las plantillar, el pegado de la suela, los terminados. Entonces, lo que me va a ir diciendo es, bueno, para yo poder ejecutar una actividad, yo voy a decir, mire, primera actividad, acuérdense, acá en este diagrama usamos los mismos iconos que aprendimos. Esos iconos son generales, son para todos los diagramas y los podemos ir utilizando, ¿cierto? Entonces vamos a tener los almacenes, tenemos vamos a ir incluyendo las actividades adicionales. Bueno, acá voy a ensamblar, pero tengo que medir, luego voy a hacer una actividad a pintar, porque en este proceso yo voy haciendo como cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces es como el compañero que nos decía que lo primero que tengo que hacer es troquelar los zapatos, troquelar el material para armar los zapatos. Entonces yo traigo el material, lo saco del almacén, luego lo que... ¿Señora? Profe, o sea que eso es como decir, el diagrama de proceso de ensamble es como entrar en detalle en cada uno de los procesos, es decir, si para troquelar necesito el troquel, necesito el cuero, necesito el plano. Pero por actividades, exacto. Por ejemplo, cuando tú vas a troquelar, voy a suponer y tú me corriges. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es que traigo el material del almacén. Luego tengo que hacer el tendido sobre el troquel. Luego tengo que hacer una medición sobre el troquel porque no sé si voy a hacer zapatos para adultos, para niños, para lo que sea. Sí. Entonces tengo que calibrar. Listo. Luego ya lo corto. Pero luego tengo que hacer una verificación de que el troquel que tuviera el filo que necesitaba y que los acabados fueran. Sí. Eso que estamos diciendo es un caminito. Ya. Voy a colocar el ejemplo del almuerzo que estaban colocando hace un momento. Entonces, vamos a hacer nuestro menú. Entonces, es como si yo cogiera cada uno de estos caminos, es uno de esos flujos que voy haciendo para poder lograr mi objetivo. Es decir, bueno, voy a hacer un arroz, voy a hacer un pollo, voy a hacer una ensalada. Entonces, hago el arroz, luego hago el pollo, luego hago la ensalada. Al final, la suma de todos esos elementos me da mi resultado final. ¿Sí? El ensamble es que voy desglosando cada una de las actividades, de los subprocesos que puedo tener. Como tú lo decías, aquí que estamos mostrando, vamos mostrando los materiales, porque no es lo mismo la actividad de troquelado que la actividad de acabados, porque en la actividad de acabados, ¿qué va a pasar? Que tú vas a necesitar unos insumos diferentes, ¿sí? Tu calidad o tu proceso de verificación en un acabado es diferente al del troquelado, ¿sí? Los materiales o
insumos que tú puedas tener en el troquel, pues es diferente al que tienes en el acabado, porque en el acabado tienes que se vea bonito, que tenga la calidad esperada. Entonces, Sí. esto es lo que nos habla el diagrama de ensamble. ¿Hasta ahí claros, inquietudes? O sea que el diagrama de ensamble es como el desglose de los subprocesos que tiene un proceso. Sí, así es, pero mira cómo lo mostramos gráficamente. Aquí yo no tengo tiempos, acá yo no tengo desplazamientos. Yo solo voy haciendo el inventario para hacer mi zapato. Al final voy a hacer un zapato que voy a almacenar, pero para poder hacer mi zapato tengo que haber hecho cada una de los subprocesos, y cada subproceso tiene una serie de actividades para poderlo relacionar. Y si ves, acá los vamos mirando, los vamos incluyendo en el orden que yo necesite, porque yo, digamos que no puedo plantillar, no sé si es así, ¿me corriges? Yo, para poder plantillar, pues yo tengo que haber primero troquelado, ¿sí? Sí, claro. O haber cosido, ¿sí? Entonces, mira que es ese orden que me va diciendo cómo cada uno de estos se va correlacionando y vinculando. ¿Qué nos sirve en esto? Pues acá nos sirve mucho, es para lo que estábamos diciendo en el tema de cuando tú ves gráficamente el ensamble, tú puedes identificar, por ejemplo, que en una actividad o en un subproceso tengas muchas esperas. Y acuérdense que esperas son costos. Entonces, eso nos toca tenerlo supremamente presente y esto nos ayuda a identificar, a mejorar. ¿Por qué? Porque vamos a conocer el proceso. Voy a ver cuáles son todas las actividades que requiero, o de pronto hay actividades que no requiero. ¿Cómo puedo combinar una operación con otra? ¿Sí? ¿Cómo puedo simplificar tareas? ¿Cómo puedo eliminar retrasos en ciertas operaciones? O sea, todas esas actividades pues son, cuando las ves gráficamente ya empiezas a analizar y a tomar decisiones. Aquí en todos los diagramas, acuérdense, todos vamos a ir correlacionándolos con el tema de nuestra distribución en planta, porque estamos diciendo tiempos y movimientos. El tiempo es la ejecución de la tarea. El movimiento es qué debo hacer en mi planta, en mi proceso, en mi fábrica para lograr tener. Para también que nos sirve para podernos organizar. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos inventario, el inventario se nos vuelve un costo que a veces castiga muy duro. Entonces, por eso tenemos que tener, esto nos permite identificar esa secuencia lógica para saber cuándo puede llegarme un producto o cuándo me llega otro producto y no generar afectación. ¿Cuál es la principal aplicación del proceso de ensamble? Es proporcionar una vista ordenada del ensamble. ¿Sí? Esta era nuestra respuesta. Profe, o sea Ahora, que ese ensamble es el que acabamos de ver, ¿solamente es utilizado en las empresas manufactureras? acuérdense que todos los procesos, todos estos tipos de diagramas pueden ser aplicados a todo tipo de procesos. Si hablamos, digamos, de un servicio, pasa igual. Pensemos en un servicio como, a ver, ¿qué se nos ocurre? Una empresa de servicios de telefonía hogar, ¿sí? Para que tú puedas llegar a tener el proceso y que te llegue a ti el servicio de internet en tu casa, deben pasar varios subprocesos. Debe haber un proceso comercial donde te está diciendo, mire, hay una afiliación, se registró la afiliación, quedó los datos del usuario registrado, ¿sí? Luego tenemos que tener un tema de recaudo. Bueno, pues para poderle colocar e instalarle el servicio, primero se tiene que haber hecho su pago inicial. Ok, entonces hay unas actividades de recaudo que es que entre que se contabilice, que se cargue a la cuenta que te llegue.
Luego tengo que hacer una actividad de generar la programación de la cuadrilla que va a irte a instalar el internet. Entonces yo tengo que coordinar que la cuadrilla vaya, tengo que coordinar que ellos deben desplazarse, que ellos tienen que hacer una medición, voy a suponer, tienen que hacer tendido de fibra o tendido de cableado, entonces ellos tienen que colocar ese tendido, tienen que, ¿sí ves? O sea, este tipo de diagramas no solo está casado con temas de procesos de manufactura, como se los he dicho en anteriores ocasiones. Si somos capaces de relacionar un diagrama, como estábamos haciendo ahorita con el ejemplo de hacer nuestro almuerzo, esto es aplicable para todo. O sea, lo importante es tener claro para qué nos sirve. Entonces, acá es ese desglose de qué actividades debo ir haciendo para lograr la construcción de un producto o un servicio. Profe, una pregunta. Señora. O sea que, pues yo lo entiendo como de esta manera, ¿es como el paso a paso o...? Sí, es el paso a paso, pero ese paso a paso lo tenemos que diagramar de manera ordenada, de manera secuencial, teniendo en cuenta cuáles son esos elementos que tenemos que tener para la diagramación que las vimos en unas clases anteriores, ¿no? Que tenemos actividades, que tenemos inspecciones, que tenemos almacenamiento, que tenemos todos estos. Y esa es la principal aplicación, es esta, ver ordenada el ensamble. ¿Listo? El paso a paso, como dijiste. ¿Hasta ahí otra duda, otra inquietud? Profe, para saber si lo entendí bien, qué pena. Dale. No, ¿cuál pena? Pena no preguntar. El proceso de ensamble no revisa tiempos, revisa No. solo los... Actividades. Ajá. Actividades. Listo, bien, gracias. Sí, señor. Si ven que todavía no le hemos colocado la carnecita de los tiempos y de las distancias. Entonces, luego tenemos algo que se llama diagrama de actividades múltiples. Y cuando estábamos viendo nosotros en ese diagrama de precedencias, ¿se acuerdan que decíamos que aquí yo puedo estar haciendo actividades que yo podía tener precedencias o tenía actividades que podían hacerse en paralelos? Entonces, lo que nos permite es ver cómo esas actividades que están siendo en paralelo se pueden ir midiendo. Acá ya empezamos a anotar o analizar los tiempos. Describe gráficamente esas dos o más secuencias simultáneas de actividades en una misma escala de tiempo. Por ejemplo, yo voy a tener una máquina que me permite hacer, a ver, alguien que trabaje en el sector y me ayude, a ver, un proceso metalmecánico. Entonces yo estoy, bueno, una troqueladora, pero no yo puedo programar la máquina para que me haga los cortes y me troquele, ¿sí? Pero en paralelo tiene que estar ahí un operario que no está ejecutando la operación de troquelado como tal, pero sí está analizando y está validando que funcione, que todo salga, ¿sí? Que si hay una incidencia, pues ellos lo puedan solucionar. Entonces, miren, en ese caso, o cuando yo estoy haciendo un estampado, ¿alguno ha visto cómo se estampa la tela? Que pasan es como los rollos de tela y por unas como estampadoras que lo que va haciendo es que a esa tela en crudo le va colocando los colores que se vaya definiendo. Entonces, ¿qué pasa? La máquina es la que está estampando, me está colocando pero hay un operario que está ahí pendiente de que no vaya a tener ningún problema, que el estampado salga, que la máquina no se vaya a bloquear. Entonces son dos recursos que están al tiempo ejecutando actividades en paralelo para obtener un resultado. Entonces, acá lo que estamos midiendo es, bueno,
los tiempos, estoy viendo en paralelo estas dos actividades. Entonces, el compañero que nos preguntaba en el anterior, no veíamos tiempo, acá yo ya estoy viendo tiempos, porque estoy analizando ciclos de trabajo. Entonces, un tendido de un estampado puede tomarnos 4 minutos, como está ahí. Y en esos 4 minutos, la máquina estuvo operando X tiempo y el operario estuvo otro tiempo. Esto nos pasa también en temas de servicio. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una afiliación, tú estás haciendo una afiliación y tú tienes que subir al sistema, como lo decía la compañera, unos datos para que se haga un proceso interno en la base de datos o se registre o que fórmula, lo que se defina. Y es un servicio y mientras tú estás esperando que se procese esa información, que te dé el ok, pues tú estás ahí esperando, estás ocioso, en teoría, porque no estás haciendo ninguna actividad y estás esperando que el sistema te retorne algo. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué empezamos a medir? Empezamos a medir esas variables tiempo. Entonces, estas son las variables, la variable que medimos en este tipo de diagramas. Hasta ahí en este tipo de diagramas, chicos, ¿tienen alguna inquietud? Profe, de pronto utilizándolo en el ejemplo del almuerzo, digamos que está la guarnición y está la carne. Pues usted quiere que las dos cosas salgan al tiempo, pues porque los dos componen lo que es el almuerzo. Entonces usted tiene que tener en cuenta los tiempos que se demora, digamos, en la lenteja y el tiempo que se demora estar la carne para que las dos salgan al tiempo y medir esos tiempos, algo así. No, ahí le haría una variación al ejemplo que tú colocas, y es, voy a hacer un menú y voy a hacer frijoles, ¿no? Y ya tú colocas todo en la olla a presión, ¿cierto? La olla a presión está funcionando, ¿no? Ella está haciendo su labor. Tú, mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Pues esperando, porque ya solo necesitas, o sea, en paralelo ahí tú no puedes hacer nada más para que te salga tu producto, que son los frijoles, hasta que la olla a presión termine de hacer su proceso. ¿Sí? Entonces ahí está el hombre y la máquina. Entonces, para nuestro ejemplo coloquial que estamos desarrollando hoy, tú tienes la olla a presión haciendo los frijoles, que puede ser nuestro ejemplo de la máquina 1. Entonces, nuestra máquina 1 estaba funcionando. Bueno, acá estaba reparando, entonces yo estaba organizando que la pitadora no me estaba funcionando. La máquina 2 puede ser la olla arrocera. Ah, no, yo la tengo trabajando mientras reparaba la otra. Entonces, ¿y quién estaba ahí pendiente? Pues el operario, la persona, porque estaba o reparando una actividad o estaba acá reparando porque no pudo solucionar y estaba trabajando la otra máquina. Entonces, son actividades en paralelo donde tú puedes encontrar relaciones de ocio. O sea, ¿qué es ese tema de ocio? Es que tú estás sin ejecutar una actividad, sin ejecutar nada, estás quietico ahí esperando. Y acá lo que medimos, las variables que medimos en este proceso son las variables tiempo, porque ahí lo que estamos viendo es esa correlación entre más de un recurso. Hasta ahí, chicos, inquietudes, comentarios. Profe, Dime. o sea que con este diagrama, como tú dices, o sea, está la parte como del ocio, o sea, este diagrama nos permite como mirar qué otra alternativa podemos hacer para no perder ese tiempo. Así es. Sí, señora. Mira que acá, por ejemplo, si tú ves aquí, pues mira, yo acá en la máquina 1 tenía, mira todo el tiempo, digamos, pensemos que cada cajoncito era 1 minuto y el ciclo nos tomaba 4 minutos, ¿cierto? 4 minutos donde uno, digamos que era el alistamiento de la máquina, digamos acá se llama, lo ponemos como reparación, pero es el alistamiento para que empiece a producir. Y yo luego tengo 3 minutos la máquina trabajando y yo como operario, como operario no estoy haciendo nada.
No, pues yo acá le puedo decir, mire, usted alista esta máquina, la deja trabajando y le pongo, mientras esta ya está trabajando, usted va alistando otra máquina. Entonces, ¿por qué? Porque mira, son 4 minutos el ciclo y tengo acá 3 de ocio. Y yo lo que veo con este proceso es, bueno, mira, acá voy haciendo alistamientos y pongo a trabajar la máquina, acá estoy reduciendo en un mismo ciclo el ocio de un recurso. Entonces, para eso nos sirven estos diagramas, para poder identificar esas actividades paralelas que se van desarrollando. ¿Sí? ¿Esto para qué se utiliza? Entonces, para hacer asignación de máquinas múltiples, lo que tú estabas diciendo. Pues si este personaje está haciendo solo uno, pues no, venga, lo pongo a hacer más cosas. O para ver cuál es asignación, cuántas asignaciones puedo generarle a un operario. Por ejemplo, en una estampadora, entonces, no, pues yo tengo 3 máquinas porque usted puede ir rotando una, puede ir verificando. Ojo que cuando estamos diciendo ahí que pueda ir a hacerlo, es porque él no es el que está haciendo calidad, ¿sí? Sino es el que está monitoreando que el proceso fluya. Porque obviamente cuando tú haces procesos de calidad, pues son diferentes, ¿sí? Y buscar el equilibrio entre los recursos, porque de pronto muchas veces yo puedo recargar a una persona el proceso del flujo comparado con los otros, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la principal aplicación? Es que relaciona 2 o más secuencias simultáneas en una misma escala de tiempo. Entonces acá, ¿cuál es la variable que yo estoy teniendo acá? Tiempo. ¿Sí? ¿Para qué se usa? Para eliminar los tiempos de espera o los tiempos de ocio. Tanto de las máquinas como de los procesos. ¿Hasta ahí dudas, inquietudes, chicos, con este tipo de diagrama? No, señora. ¿No? ¿Qué otro? Buenas noches, profe. Yo sí. Hola, ¿con quién habló que no lo... Con Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo vas? Cuéntame Bien, a ver profe. qué duda. Profe, solamente en este diagrama de actividades múltiples, que usted dice que se utiliza como para darle varias funciones, varias actividades a una sola persona. Para validar los tiempos, ¿no? O sea, acuérdate que todas estos diagramas nos permiten identificar oportunidades de mejora y de gestión de eficiencias. Aquí lo que pasa es que cuando tú tienes múltiples actividades donde hay de pronto una máquina y está una persona, lo que nos permite es ver cómo en esa misma escala de tiempo tú puedes ser más eficiente asignándole a ese usuario, a ese operario, más de una máquina para ejecutar una tarea. ¿Sí? Pero en este caso las máquinas tenían que estar emparejadas, o sea, múltiples. Tienen que estar cerquitas. Sí, porque señor. hay una máquina que el operario sepa su funcionamiento, pero está, por decir algo, a alguna distancia, a 5 metros de la máquina principal donde él elabora. Perdemos todo. Caso aquí, No, en ese caso no nos sirve porque se va a demorar más en ir y venir que en poder ser eficiente. Perdemos la eficiencia de poder tener más de una tarea. Pero mira que te acabas de colocar un ejemplo súper valioso y es, si yo tengo varias máquinas y yo veo que mi operario no podría ayudarme a ser más eficiente, yo ahí qué debería tener en cuenta, o sea, qué debería analizar de lo que hemos visto para poder lograr esa gestión o ese análisis. A ver, ¿qué vimos la clase pasada? profe, en este caso es la calidad humana, ¿sí? Pero, Sí, pues, pero siendo yo, no recargaría mucho a una sola persona tanto trabajo. Yo no pensaría así. Está bien, pero acá la idea no es recargar a la gente de trabajo, sino que vimos nosotros la clase pasada
que nos permitía darnos una idea de pronto de, como tú decías, de emparejar las máquinas. O sea, ¿qué fue el tema que vimos? Que nos La aplica distribución en Ajá. planta, mejorar u Exacto. optimizar la distribución. Muchas gracias, así es. El ejemplo que colocaba el compañero, no, pues si a mí me toca caminar X tiempo, pues pierdo, desgasto al operario, no soy eficiente. Pero si yo veo que en la distribución que puedo hacer en la planta, puedo colocar esas dos máquinas, como decía el compañero, emparejadas, pues el operario puede hacer la tarea, ¿cierto? Porque ya estamos viendo, y vamos a ver más adelante, que puede cumplir con las dos y no le genera un sobreesfuerzo, pues logro ser más eficiente, ¿no? Pienso en el operario, porque es que una cosa, miren que el tiempo de ocio también es malo, ¿sí? Sí. Tanto ocio también genera otro tipo de fatiga para los colaboradores, para los operarios. Entonces, hay que buscar un sano equilibrio. Entonces, miren que ya aquí en este diagrama, con el ejemplo que tú colocabas, estamos trayendo a colación un proceso, o lo que vimos en la clase pasada, es cómo yo puedo llegar a hacer una distribución de planta que me permita tener eficiencias. Porque en este diagrama, ¿cuál es la variable clave que estamos teniendo? El tiempo. Tiempo. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es la principal aplicación de este diagrama? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que describe relaciones de dos o más secuencias simultáneas en una misma escala de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hago tareas en paralelo. ¿Y para qué se usa? Se usa para eliminar los tiempos de espera de la máquina, procesos o lo que corresponda cuando yo tengo dos tareas en paralelo. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, inquietudes? Profe, Señora. ¿sabes qué? O sea, viendo este diagrama de actividad múltiple, es como, digamos, el caso de las amas de casa, ¿no? Ellas están preparando la comida, están arreglando a los niños para irse a estudiar, otras están organizando, o sea, el aseo, todo, o sea, siempre varias actividades al mismo tiempo. Lo que famosamente y coloquialmente se dice multi-skill, que hacen muchas cosas al tiempo. Sí, así es. O sea, miren que estos ejemplos, aunque sean del día a día, ustedes llévenselo para apropiarse del conocimiento. Y estoy diciendo es como en una misma escala de tiempo, en un mismo tiempo, en media hora, en una hora, en 4 minutos, pueden hacer diferentes cosas, ¿sí? Diferentes recursos, que lo más importante aquí para que se usa es para que seamos más eficientes porque estemos eliminando esos tiempos de espera. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, inquietudes, todo claro? Para mí muy claro, profe. Bueno. Sí, claro. Había uno de sus compañeros, pero creo que hoy no se ha conectado, que era el que tenía más dudas. Dime. Bueno, entonces ya vimos que acá estábamos diciendo que teníamos el diagrama de actividades múltiples, pero hay otra versión de ese diagrama de actividades múltiples que se llama la gráfica SIMO, ¿sí? Y ese lo que hace es describir las actividades simultáneas, pero en las manos de un trabajador durante una operación. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para qué es de utilidad, para descubrir cómo podemos mejorar las operaciones de las actividades que ejecuta ese colaborador, descubrir cuál es la secuencia óptima en los movimientos. Uno de los alcances de todo este tema de tiempos y movimientos, muchachos, es poder gestionar de manera más eficiente, no solo para el proceso, no solo para la empresa, sino para el mismo colaborador, cómo hacer la tarea más eficiente, evitándole
fatigas y evitándole, digamos, generar movimientos repetitivos que le hagan daño a él, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de diagrama. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Este diagrama, o sea, ¿se acuerdan que dijimos hace un momento que las actividades, el diagrama de actividades múltiples me mostraba era una máquina y un empleado, ¿cierto? En este gráfico, Simo lo que nos muestra es qué hace mi mano derecha y qué hace mi mano izquierda. ¿Cuál es la variable clave que también tenemos en este tipo de diagrama? A ver, chicos, ¿qué creen? ¿Cuál es? Nuestra variable clave para todo. El tiempo. Dinero. El tiempo. Tiempo, en este tema de tiempos y movimientos, el tiempo se nos vuelve al final dinero, como dijo la compañera. Y es que, miren, estos tipos de diagramas son formatos y acá lo que me está mostrando es qué va haciendo mi mano derecha, qué tiempo me está tomando hacer una actividad y qué actividad estoy haciendo. Por ejemplo, creo que cuando estábamos hablando de este diagrama, en la clase de hace 15 días, alguno de sus compañeros hacía referencia a una persona que trabaja en un banco, a un cajero, ¿sí? Que muchas veces ellos están con una mano, van digitando, con la otra van contando, o van sacando el recibo, o van sacando, o van sellando. Entonces, acá lo que estamos viendo es qué tiempo se está tomando, qué actividad, acá los símbolos de las actividades son las mismas que hemos visto desde el inicio. O hago una operación, o hago una espera, o hago un movimiento. ¿Cuál es la distancia que voy teniendo? ¿Esto para qué me sirve? Cuando hago análisis de algunos tipos de procesos que son repetitivos, esto nos ayuda a mirar la mejor manera de solucionar o de gestionar ese proceso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hacemos procesos repetitivos y no somos cuidadosos, podemos tener problemas ergonómicos en nuestro puesto de trabajo. Entonces, hasta ahí, ¿dudas, inquietudes con muchachos? Profe, entonces si le estoy entendiendo, la gráfica Simo entra como más en detalle en lo que hace el operario. Así es. Más detallada, pero yo tengo una inquietud, pues tal vez yo no estuve en la clase hace 15 días, de pronto la pregunta ya la hicieron y la vuelvo a hacer. No importa. ¿Qué pasa cuando, digamos, la persona no opera solamente con las manos, sino también con el pie? También. O sea, tú puedes empezar a combinarlos, ¿sí? O sea, lo que acá me muestra es que las actividades que, ¿cómo lo decimos? No? Los recursos de tu cuerpo, señor. Bastante similar con lo anterior, pero entonces estas ya entras como al operario. Sí, exacto, a la persona. A la persona, entonces lo que tú dices, mira, yo solo utilizo mi mano derecha y mi pie izquierdo, ¿sí? O utilizo mis dos manos y un pie. Entonces, ahí lo que estoy viendo es qué movimientos estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Y lo puedes combinar. O sea, estos gráficos no nos encierran a que solo sea mano derecha, mano izquierda. No, lo puedes ir utilizando y combinando dependiendo el proceso que tú vas a utilizar. ¿Sí? Que vas viendo, cuánto tiempo se demora, qué está haciendo. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Digamos que el diagrama Simo, pues sí está más enfocado en las manos, pero lo podemos llevar al concepto de utilizar con los pies también. Es que describe las maneras simultáneas que está haciendo un trabajador, ¿sí? Entonces, durante una operación. Entonces, lo que tú decías, tareas simultáneas en un trabajador. Y miren que aquí la palabra clave, ¿para qué nos sirve? Es para descubrir secuencias óptimas en los movimientos.
digamos, cuando alguien tiene que... Ustedes han visto esos videos de esas películas o de esas fábricas chinas donde tienen una destreza terrible para poder hacer o colocar un botón o coser algo, y ustedes ven que son secuencias repetitivas que ellos están desarrollando de una manera simultánea, y es hasta que uno los ve y dice, esto no lo hacen ya conscientes, sino es con la misma tema sinestésico que ya para ellos es innato hacer esa actividad en esa secuencia, ¿sí? Y lo que busca es mirar esa secuencia óptima, uno, que sea eficiente para el proceso, pero como lo decía el compañero anterior, pensando en la gente. ¿Hasta ahí dudas, inquietudes? O sea que este proceso, esta gráfica, Simón, no aplica para, digamos, para procesos, solamente aplica para procesos manufactureros, para temas de servicios, digamos, que sea un poco limitada. No, porque mira el ejemplo que yo estaba colocando del cajero. Si tú vas a analizar un cajero, es un servicio en un banco y ellos utilizan sus dos miembros, ¿no? O sea, uno está digitando con una mano y de pronto está sellando con la otra, y es un servicio, no es un tema manufacturero. Bien, gracias. Va más asociado como a ese entendimiento del proceso. Cuando tú ya lo entiendes y dices, ¿qué quiero analizar? ¿Qué quiero ver? ¿Sí? ¿Qué quiero obtener con el análisis? Ustedes ya van a ir viendo de todos estos diagramas cuál es el que más nos sirve. Entonces, luego tenemos el diagrama mano derecha y mano izquierda, pues este es muy similar al anterior, que lo que nos permite pues es lo mismo, ¿sí? Es determinar los movimientos que voy haciendo. Miren, acá estoy haciendo una carta, que es un tema de un servicio, o cuando, por ejemplo, estoy en un banco o en un punto de atención y nos piden hacer una secuencia de actividades. O sea, tengo que firmar un documento. Entonces, miren, por una mano tomo el papel, por la otra cojo el esfero, en una sostengo el papel, en otra coloco la pluma ya para firmar. Entonces, mira que eso, lo importante es tener claro cuál es el proceso, qué actividades tiene, y lo vamos vinculando, ¿sí? Y acá, pues lo que nos registra son los movimientos y nos permite, este es muy, lo que nos busca es como conocer esas prácticas para entrenar a la gente, cómo debes hacer la tarea. Pero esta no mira el tiempo. No, sí de solo lleva la secuencia. Profe, yo pienso que es ideal para salud ocupacional, ¿no? Mira, todos estos temas que nosotros estamos viendo de tiempos y movimientos y distribución de planta van directamente relacionados con el tema de salud ocupacional. Porque cuando tú tienes claro cómo ejecutas tu proceso, determinas cuáles son las buenas prácticas y la higiene postural que debes tener, ¿sí? Y más en tareas repetitivas, y más cuando vamos a empezar a decir cuánto es el tiempo que debo también generar pausas activas, y esa pausa activa se me vuelve un tiempo dentro de mi proceso y el cual debo cuantificar y debo medir, y cómo debo tener o cómo organizo, cómo estructuro el espacio en mi planta, ¿sí? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo lo organizo? Por lo que decía el compañero, pues yo tengo que ser eficiente y yo no voy a poner al operario, al empleado, de esquina a esquina. No, tengo que ser lo más eficiente. Entonces, todos estos temas son directamente relacionados, supremamente importantes. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Aquí, como lo decía el compañero, es más la lógica de la secuencia. Esa lógica de la secuencia nos sirve para poder, más que para poder analizar los tiempos, este es más usado para poder tener el entrenamiento del personal, ¿sí? Para explicar, venga, usted tiene que hacer A, luego B, y cómo debes moverlo, debes ejecutarlo.
¿Listo? Ahora, nosotros antes vimos el diagrama de recorrido, ¿cierto? Que ese diagrama de recorrido nos servía es para decir, venga, usted, ¿qué tiene que ir de la máquina A a la máquina B, de la máquina de tal espacio a tal espacio, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a analizar? Entonces, en ese momento, ¿qué variable en el diagrama de recorrido, qué variable estábamos teniendo en cuenta? Desplazamiento. Exacto, es desplazamiento. Pero entonces ahora tenemos que ver es qué tantos desplazamientos tengo que hacer, qué tantas frecuencias debo hacer dentro de mi plan de trabajo. ¿Sí? Entonces yo digo, venga, yo allá dije que la persona se demoraba, tenía que tener una distancia total o todo su recorrido todo el día, como les colocaba el ejemplo del Waze, ¿cuántos kilómetros hizo? Tantos. Pero ahora tengo que ver esa frecuencia o en esos espacios, cuántos veces lo hice. Entonces, si nosotros nos devolvemos al ejemplo anterior que teníamos de la cocina, entonces, en una jornada tengo que ir 5 veces a la nevera, tengo que ir 10 veces a la despensa, tengo que ir 10 veces al comedor, y cada uno me genera un tiempo, porque ya sé cuánto es la distancia, perdóname, que me demoro para ir a la despensa, cuánto es el tiempo que me demoro para ir al comedor, pero tengo que empezar a ver también cuál es esa frecuencia relativa, cuántas veces lo tengo que hacer. Entonces, acá ya le estoy sumando otra variable. Entonces, tengo dos variables. Una es la variable de frecuencia y otra es la variable de distancia. ¿Sí? Entonces, atrás ya empecé a saber cuánto tiempo me toma ir y venir, ir y venir. ¿Cuántos metros me demoro? Aquí ya estoy diciendo cuántas veces, acá no estoy diciendo tiempo, estoy diciendo cuántas veces tengo que ir y venir. ¿Sí? Hasta acá vamos, chicos, con el de frecuencia de viajes. O sea que el de frecuencia de viajes está relacionado con el diagrama de flujo. ¿Se acuerdan que acá vimos? Me voy a volver un momento a este. ¿Se acuerdan de este que era el diagrama de recorrido? Que era yo voy hasta tal punto, yo sé que tengo que ir, tengo que ir. Pero ahora yo estoy diciendo en mi diagrama, entonces acá estoy diciendo mis tiempos, mis flujos o mis recorridos. Ahora en este que estamos viendo es, bueno, yo ya sé cuántos voy. Yo ya sé cuánta distancia tengo que recorrer para ir de A a B. Pero ¿cuántas veces en un turno lo hago? ¿Mm? Aquí estamos diciendo la frecuencia, la cantidad de veces que tengo que ir para ir hasta hacer o esa actividad o esa espera o ese movimiento que tengo que ir de un punto A a un punto B. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién me habló? Yami Martínez. Hola, ya. ¿Cómo vas? Bien. Digamos que al principio es los movimientos que debo ejecutar y luego cuántas veces los ejecuto, ¿no? Eso es Así como... es. Ese es el resumen. Entonces, es cuánto es el desplazamiento que hago y cuánto en un turno de trabajo tengo que ejecutar. Entonces, si yo estoy, en el caso del compañero que nos colocaba el ejemplo de la fabricación de zapatos. Entonces, yo tengo el troquel solo me permite troquelar tantas piezas. Y yo tengo que ir entonces hasta el almacén y traer la materia prima para troquelarla, para acomodarla. Y tengo que hacerlo. Alguien está hablando, pero no le escucho. Álvaro, ¿tú estás participando? Es que no te escucho súper mal. Álvaro. Mejor que te esté, ¿no? En el foro, si no le entro la... Con descuento, pero a pesar de todo, la familia. No sé, yo creo que estaba por allá. Eso dijo el Zagato. Bueno, entonces,
No sé si hasta ahí ya vamos claros. Entonces, en la frecuencia estamos viendo es cuántas veces tuve que ir y venir. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, chicos? ¿No? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la principal aplicación de este tipo de diagrama y de frecuencia? Es conocer el diagrama de mapa y frecuencia de los puntos de trabajo. Entonces, ¿cuántas veces voy? ¿Para qué es usado? Para condicionar procesos y artículos, digamos, cuando tú ves que tengo que ir 10 veces a traer X insumo, por ejemplo, y esas 10 veces me genera un desplazamiento de 3 metros. Entonces, esto lo vuelvo a concatenar y lo vuelvo a revisar con lo que hablamos hace 8 días de la distribución de plantas. ¿Cómo analizo y veo que esos flujos y esos diagramas pueden generar mejoras y ser más productivos y más estables? ¿Listo? Ahora, encontramos algo que son los flujogramas. Ese es otro tipo de proceso. Aquí ya encontramos más carnecita, más información, porque, por ejemplo, ya estamos vinculando dos variables, que es el tiempo y cuando hay una actividad de traslado, la distancia. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que hemos identificado, este es un ejemplo de un formato de flujograma, pero pues digamos que estos formatos son una propuesta, pero de acuerdo a las necesidades de la operación, de la manera que cada organización o cada analista lo pueda diseñar, pues esto depende de cada uno. Y acá lo que estamos diciendo es que son actividades, ¿sí? Actividades que todas siempre van a tener nuestro mismo símbolo. Aquí las actividades pues va a depender del tipo de proceso que estemos analizando. Entonces yo voy acá a colocar en por ejemplo, en este diagrama, voy a colocar cuál es la descripción de la actividad. Ah, no, tengo que trasladar de la bodega al punto de tendido, o tengo que hacer tengo que hacer una inspección, o tengo que dejar en almacenamiento porque hasta que termine la actividad de guarnizado no puedo seguir. Y empiezo a identificar los tiempos y las distancias. Entonces ya empiezo a correlacionar dos variables y estas dos variables ya nos permite empezar a analizar también estos manuales de funciones y de procedimientos, porque yo ya voy a empezar a correlacionar tiempos, actividades dentro de un proceso y voy a ir viendo más el detalle de mi proceso. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Con este flujograma. Bien, perfecto. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Luego, digamos que utilizamos también, en los tiempos y movimientos, utilizamos algo que llamamos diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt también es muy utilizado en la gestión de proyectos. No sé si ustedes ya todos vieron gestión de proyectos. Aún no. ¿Aún No, profe. Bueno, este diagrama de Gantt es muy utilizado no solo para temas de gestión de procesos, sino para diagramas de proyectos, porque lo que nos permite es hacer una planificación de las actividades en una línea de tiempo, en una escala de tiempo. Entonces yo ya, como lo vemos ahí, me está diciendo que una actividad empieza de lunes a martes, otra actividad empieza de martes a miércoles. Ese tipo, como está ahí graficado, muchachos, las actividades 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué tipo de precedencia tiene? De acuerdo a lo que vimos hoy. ¿Qué tipo de precedencia es la que está diagramada ahí? ¿Como final inicio? Como final inicio. Sí, señora. Yo estoy terminando la actividad 1 el martes y el martes entonces empiezo la actividad 2. Termino la actividad 2 el miércoles y empiezo la actividad 3. ¿Sí?
Entonces esto me muestra de manera gráfica esas precedencias. ¿Cuál es y para qué nos sirve? Pues para hacer un tema de planeación y de programar las actividades, para entender los compromisos también en recursos que tenemos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Listo. Profe, Entonces, pues ese flujograma es como el más utilizado en las empresas, ¿cierto? el flujograma sí y el Gantt también. O sea, yo creo que son el flujograma, porque es el que me llega hasta la minucia, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de procesos o de procedimientos, siempre hablábamos que estaba conformado por actividades, pero que esas actividades a su vez tiene entradas y salidas y tenía unos recursos. Entonces, en estos diagramas, en estos flujogramas, los podemos vincular. Yo puedo saber, si yo quisiera, puedo complementar para cada actividad qué entrada y qué salida tiene, ¿sí? Y es la manera, miren, para cualquier cosa, antes de que ustedes vayan a hacer una mejora en un proceso, lo primero que ustedes tienen que hacer es sentarse a pintarlo. Cuando ustedes se sientan a pintar un proceso, ustedes entienden cómo funciona, es la mejor manera para hacerlo. ¿Sí? Porque nos da ese detalle de las tareas que tenemos que hacer. Luego tenemos otro diagrama que se llama el diagrama PER. Y este nos ayuda tanto para operaciones como para procesos, poder tener o poder gestionar todas las actividades. O sea, este PER nace de ese primer proceso que vimos de actividades predecesoras. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que yo voy a ir viendo cómo voy ejecutando esas actividades. Pero como yo ya descubrí que cada actividad le puedo medir sus tiempos, ¿cierto? Entonces ahí voy a poder gestionarlo de manera eficiente. Yo no sé si ustedes se acuerdan el video que vimos la clase pasada, donde ahí nos explicaban de manera muy sencillita cómo podemos hacer un PER. Pero igual acá les coloco, les dejo otro ejemplo. Y es, nosotros estamos hablando de actividades. Y las actividades tienen precedencias, ¿cierto? Porque dijimos en el primer diagrama que para hacer hay diferentes tipos de relaciones entre tareas. Y ya luego empezamos a ver que en las actividades los empiezo a medir es en tiempo, ¿cierto? Entonces acá empezamos a vincular eso en estos diagramas PER. Y este diagrama PER, ¿qué es lo que me dice? Me va diciendo, me va mostrando esa ruta crítica que yo tenía, ¿cierto? Con los tiempos que me va ejecutando cada tarea. Entonces acá lo primero que yo hago es decir, ¿cuáles son las actividades y qué precedencias tengo? Es decir, la actividad 2 depende de la 1 y la actividad 7 depende de la 2 y la actividad 3 depende de la 2 y la actividad 5 depende de la 2. Pero para poder hacer la actividad 8, dependo de la actividad, miren acá, me lo dice que tiene como predecesora la 4 y la 7. Entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer en estos diagramas PER, ay, que no me salió la plumita. Bueno, ay, espérenme un momento, ay, me salté. Lo primero que tenemos que hacer es pintar ese diagrama de presencias, es qué tarea debo ejecutar para poder hacer otra. ¿Qué tarea debo ejecutar para poder hacer otra? Y ir tomando los tiempos. Entonces yo sé que si hay una actividad porque ya dijimos cuánto tiempo se demora la actividad 2, entonces me está diciendo acá que mire, el tiempo de la definición de componentes es 20 días. Pero entonces como para poder hacer esta actividad 2, primero tenía que hacer la 1, acá me faltó una flechita, pues yo voy sumando estos tiempos.
Pero luego entonces sumo cuánto tiempo se demora la actividad 7. La actividad 7 se demora 10 días. Entonces yo voy sumando los 5 del primero, los 25 del segundo, los 10 del tercero. Entonces va 35 días. Y llego a hacer esta actividad. Pero como para poder hacer también esta actividad 8, tengo que haber desarrollado la actividad 4. Entonces yo tengo que decir, bueno, primero tengo 5 días. Luego de esos 5 días tengo 25 más. Entonces, 20 más, entonces van 25 días. Y después tengo la actividad 13 me demora 25 días. Ok, voy sumando. 25 más. Ok, y la actividad 4 se demora 13 días. Entonces voy sumando todos estos tiempos. Digo, no, nos da 65, nos da 50 y empezamos. Esos tiempos son los que nos generan las diferencias en los tiempos. Para determinar si hay holguras, es decir, si hay unos tiempos de colchón que puedo llegar a tener. Y por último tenemos el diagrama pues, de causa-efecto. Bueno, con relación a este, ¿tienen alguna inquietud, muchachos? Profe, pues más que inquietud, no sé, pues de pronto, bueno, sí, inquietud. En el diagrama de, vuelvo acá, miro mi cuaderno, el diagrama de referencia, miramos como digamos, pues miramos la ruta. El orden. El orden. Y en esa lo que son los tiempos. Mira. De uno a otro paso, ¿cierto? Sí, mira, acá nosotros ya estábamos diciendo, mira, esta actividad me toma este tiempo, la voy organizando, la voy pintando con las presencias. Y yo sé cuánto tiempo me toma cada tarea. Aquí lo que estoy haciendo es que ya le estoy sumando el tiempo, voy empezando a sumar el total. Es decir, si yo tengo que hacer la actividad 2, entonces yo tengo que tener en cuenta que hay una predecesora que es la actividad 1, ¿cierto? Y esa actividad me dice que se demora 20 días. Entonces yo voy sumando los tiempos para saber cuál es el tiempo total que voy a tener al final de mi proyecto, ¿sí? Porque tengo que ir sumando cada caminito cuántas tareas, cuánto tiempo me va tomando. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, acá nos dio que eran los mismos tiempos, 65, 65, pero puede darnos que no sean los mismos, puede haber una diferencia. Puede que hubiera sido 70 y 65. Esas diferencias de lo que venga por este camino y venga por este camino, empezamos a llamarlos como holguras. Porque quiere decir que si en este caso, la actividad 7, digo, esta actividad se demora 65 días, pero si vengo por la actividad 4 y se demora 70, ¿qué pasa? Tengo una diferencia de ¿cuántos días? De 5. Es decir, que yo le puedo decir acá a la actividad 7, mire, usted tiene como máximo, se puede llegar hasta mover en 5 días de holgura para poder cumplir, porque así usted cumpla, le va a tocar quedarse quietico 5 días mientras termina la actividad 4. Gracias, gracias por la aclaración, gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro para todos, chicos? A mí sí, gracias. Vale, ahí está, me está molestando el mouse. Listo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para planear, para acompañar y para evaluar, digamos que todos los proyectos y empezar a hacer ese análisis ya de operación de los tiempos que vamos teniendo. Y el último diagrama, pues que yo creo que todos ya lo conocemos, esa es la espina de pescado que nos ayuda a identificar. Cuando queremos analizar algo, lo descomponemos en los diferentes elementos que lo pueden integrar, que tenemos la máquina, el personal, las materiales, el método, y empezamos a cuestionar el por qué, qué puede estar pasando, qué puede estar causando que se genere un defecto en el proceso. ¿Listo? Y pues, ¿para qué es usado este diagrama? Este diagrama es usado para identificar las causas más sobresalientes que puede afectar un proceso, que puede generar un defecto, entonces quiero analizarlo, entonces esto es lo que me ayuda a determinar. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos?
Ay, fue chica, ya se nos pasó el tiempo volando. Sí, ¿Qué? profe, Profe, ya, pero hasta sí, ahí, la relación bien. hasta ahí muy bien, pero ¿ya nos puede habilitar otro intento? No, claro, no, yo les voy a cambiar la evaluación, pero miren que, Molestando. no, tranquilos, igual yo les había dicho a algunos de sus compañeros, pero miren que las respuestas fue lo que vimos hoy. Profe, Estas, señor, bueno, reforzamos. usted dijo que iba a cambiar la evaluación, ¿cierto? Sí, no se preocupe. Pues yo no sé si los compañeros están dando cuenta con lo que ella propone. De pronto, si nos deja, para ver si somos capaces de, con esta explicación, con esta ayuda que usted nos está proporcionando ahí, de hacer esa evaluación, pues no sé si somos Pues capaces. hagámoslo, no, pues capaces somos, o sea, Como intentarlo otra vez, profe, a ver dale, cómo nos va esta hagamos vez. una cosa, yo les voy a dejar 2 actividades, voy a dejarles No me regalen habilitada, las primeras imágenes, por favor, los primeros diagramas. listo, Por- entonces yo les voy a subir este material. Si están de acuerdo, chicos, porque es que uno de sus compañeros no está, que fue el que más comentarios hizo. Juan Pablo. No fue Juan Pablo, porque Daniel. Daniel. Entonces, igual si quieren, yo les voy a dejar este y les voy a hacer otra, y les voy a colocar otra actividad para que ustedes, pues, ya con lo que tienen hoy, con lo que vieron hoy, pues, es un puntico ahí adicional si lo logramos. ¿Listo? Igual les vamos a colocar otra actividad. ¿Listo? Sí, claro, Chicos? profe. Y tú nos dejas esto en la Sí. página, en la aula, y con eso lo repasamos más, aclaramos más. Pues a mí hoy ya me quedó un poquito más claro los gráficos. Sí tenía mucha confusión, la verdad. Hoy ya estoy más claro, pero sí me gustaría, como dice mi compañero, volver a intentarlo a ver cómo nos va. Listo, de una, hagámoslo. Bueno, yo necesito que nos queden súper claritos todos esos temas porque ya vieron que ahora nos toca entrar a los números. Señora. Profe, ese cuestionario, bueno, estuvieron ya algunos compañeros que ya lo realizaron, pero entonces, ¿cómo lo evalúa usted? No importa, yo les voy a dejar una nueva opción, como dijimos, va a ser un plus a los compañeros, igual les voy a colocar otra evaluación para que sea más sencillita y los que se quieran retar, pues la colocamos. Ya que como tal esa nota, pues usted no la No se preocupen que esa nota, porque sé que varios no nos fue tan bien, no la voy a tener en cuenta. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, en todo caso, muchísimas gracias. Espero que estén muy juiciosos y resolvamos las dudas. A veces me demoro un poquito en contestarles en la plataforma, porque pues a veces tengo otros temas que no me permiten ser tan ágil, pero entonces ahí vamos. ¿Listo? Bueno, profe. Y entonces nos vemos el otro lunes.